Bienvenidos a esta nueva lección en la que continuamos hablando acerca de las fobias. En esta oportunidad hablaremos un poquito acerca de algunas fobias específicas, ya que ya mencionamos en el capítulo anterior acerca de las categorías, pues vamos a hablar un poquito acerca de las fobias. Comprendiendo como tipos de fobia a aquello a la que muchas personas pues le tienen cierto temor. Esto va a depender mucho pues, de diferentes aspectos. Simplemente hay muchas personas que tienen miedos infundados hacia alguna cosa. En este caso vamos a hablar acerca de la zoofobia. Cuando hablamos de zoofobia se refiere al miedo a algunos animales. Bueno, hay muchos animales, como lo mencioné en el capítulo anterior, que realmente no se necesita decir tengo fobia, porque realmente son animales que son depredadores. ¿Sí? Claro, es bien importante observar que si ese animal está pues, en una revista, en un documento, en un libro, eh, en la televisión, lo ves en un documental en el celular y tú comienzas a temblar, se te acelera el corazón, tienes pánico, quiere decir que tienes una fobia a ese animal. Ahora, pero si tú normal ves la revista, aquello y no pasa nada, pero claro, si lo ves en un zoológico y ves el animal que está muy cerca o en una situación en que estés en peligro, entonces es miedo. Hago esa aclaración nuevamente para que pues comprendamos de esa manera que no se trata de un miedo como tal a los animales, sino la fobia, ¿sí? Que es en este caso pues un miedo irracional, es decir, injustificado. Bien, eh, puse por acá en la diapositiva una araña, ya que hay muchas personas que tienen miedo a las arañas, es decir, a cualquier tipo de araña, ¿no? Hay, por ejemplo, conozco un tipo de araña que le llaman araña de caballo. Esta araña se caracteriza por eh, orinarle el casco a los caballos o a las vacas y es tan fuerte esta toxina que genera que termina pues haciendo que el caballo o que la vaca pues tenga problemas, ¿no? En el caso del caballo botan hasta el casco por eso le llaman araña de caballo, ¿no? Es bastante tóxico este líquido que vierte, este veneno, o sea, es tóxico. Ahora, cuando hablamos en el caso de la aracnofobia, o en este caso la zoofobia, pero lo estamos enfocando a la araña, ¿no? A la aracnofobia, pues cuando una persona tiene esta fobia, no es específicamente las arañas de caballo las que le van a causar ese temor, sino cualquier araña, cualquier arañitas pequeñas, ¿no? Muchas personas tienen esa fobia a los gusanos tienen esa fobia pues a otros animalitos, ¿no? O fobia, cualquier animal que te cause esto, ¿no? Están, por ejemplo, las ligosas y otros animalitos pequeños a las que algunas personas les tienen fobia. A todo eso se le llama zoofobia. ¿Qué síntomas causa? Los que ya mencionamos anteriormente. Son exactamente los mismos síntomas. Muy bien. Eso sería con lo que es la zoofobia. Vamos a ir un poquito rápido porque quiero tomarme un poquito más de tiempo con la hipocondria, que eso sí es importante mencionar. La hematofobia. Hay personas que tienen miedo a la sangre, o sea, no solo miedo de ver sangre, sino se desmayan, literalmente se desmayan al ver sangre, es decir, ven un herido, ven pues, que alguien se desangra y simplemente se desmaya, o sea, es fobia completamente a la sangre, ¿no? Todo lo que tenga que ver con sangre, ya sea que le vayan a sacar sangre, ya sea que vea sangre
de animal, de persona, de lo que sea, es fobia a la sangre. En este caso sería la hematofobia. Ahora, hay otro punto bien importante acá, aquí mencionamos dos fobias. Ustedes ven edificios muy altos, un avión representando dos de las fobias más frecuentes. Una es la aerofobia, que es miedo a volar, o sea, no miedo a pilotar, no miedo a ser piloto, no, miedo a volar, ¿sí? A ir en un avión, porque comienza a pensar, ¿y qué pasa si el avión se desploma? ¿Y qué pasa si hay un huracán, si hay un cataclismo? ¿Y qué pasa si falla el motor? ¿Y qué pasa esto? Bueno, realmente es un miedo infundado, ya que los accidentes automovilísticos superan en gran manera los accidentes de avión. Eh, Hay más muertes a cada rato, todos los días, por accidentes automovilísticos que accidentes que sucedan en el avión. Entonces, se trata de un miedo infundado, se trata de una fobia. Si no, yo no vuelo porque me da miedo, y qué tal y se caiga, y qué tal y pasa esto. Y si por alguna razón le toca viajar, va temblando, va sudoroso, va con taquicardia, y que a qué horas vamos a llegar. Y si ese viaje es de 2, 3 horas, o sea, es una tortura para una persona que padezca aerofobia, ¿no? Ahora, tenemos por la otra parte, que como que va un poquito de la mano, es la acrofobia. Es la acrofobia, que puede darse también en el avión, porque obviamente el avión va en lo alto, ¿no? Y se juntan dos fobias, ¿no? Que es esta especie de vértigo, de mareo, de náusea. Ahora, la acrofobia como tal es esta fobia a las partes altas, a los edificios, a todo lo que sea alto. O sea, de inmediato, literal, de inmediato comienza una sudoración, y aparte de la sudoración, taquicardia, absolutamente todas la sintomatología se hace presente por el simple hecho de estar en las partes altas. Eso sería la acrofobia. Podemos ir mencionando muchas, en realidad existe una gran cantidad enorme de fobias, pero vamos a ir así observándolas quizás de una manera simple, ¿no? Sencilla, ¿no? Ahora, la claustrofobia es el miedo a estar en un lugar cerrado. Esto se debe a muchas razones. O sea, ese miedo de estar en un lugar pequeño, en un lugar que estás encerrado, y decir, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué sucede? Imagínate en un ascensor, ¿sí? Una persona que tenga claustrofobia en un ascensor se agarra, y si esto, ¿qué va a suceder? Y si esto se cae, y si esto aquí, si esto allá, y se siente desesperado, se siente que va a quedar ahí. Es un pánico terrible, es un pánico terrible para que parece claustrofobia, ya sea estar en un cuarto, ya sea estar en un ascensor o en otro lugar, ¿no? A eso se refiere. Claustrofobia se refiere a el miedo a estar en un lugar encerrado. Que esto viene siendo como un antagónico de la agorafobia. La agorafobia es en lugares abiertos, en lugares públicos, y esta es en lugares encerrados. Igual es una fobia. Astrofobia. Astrofobia, se trata del miedo a todo lo que tenga que ver con lluvia. Por ejemplo, cuando está lloviendo, hay relámpagos, destellos, truenos y todo esto, ¿no? Más que todo cuando son tormentas eléctricas. Cuando sucede esto, pues hay muchas personas que tiemblan, que se sienten mal, que les da todos los síntomas, absolutamente todos los síntomas igual. O sea, imagínate, para que te hagas la idea, una persona que padece de aracnofobia o zoofobia va a sentir la misma sensación que aquel que tenga astrofobia, que el que tenga agorafobia. Es decir, son los mismos síntomas, absolutamente son los mismos síntomas. Eso es bien importante. No es que a uno le dé unos síntomas y a otros distintos. No, son exactamente los mismos síntomas, solo que existe una fijación en cosas distintas.
¿no? Unos es la lluvia, otros a los truenos, a los relámpagos, otros a las arañas, otros a estar encerrados, otros a estar en espacios públicos. Y, total, son, pues en este caso, son diferentes fobias que pues se trata de algo totalmente infundado, de algo que es irracional. Ok, y aquí sí nos vamos a detener un poco. Podemos seguir hablando de el miedo a los doctores, de el miedo a los profesores, el miedo a los payasos, la fobia a los payasos. Sí, es probable que sí se me quedó tantito acá lo que es la necrofobia, y eso sí se me quedó, no lo puse en la diapositiva, pero lo que es la necrofobia es el miedo a la muerte, a la muerte, a los muertos y a todo lo que tenga que ver con muerte, a imaginarse. O sea, vamos a tratarlo en un capítulo más adelante, es posible que lo tratemos, pero sí voy a hacer por lo menos el relato en este momento, que una persona que padezca de necrofobia está pensando en que va a morir y que no quiere morir. O sea, ¿y si me muero? ¿Y si me muero ahora? ¿Y si me muero mañana? ¿Y si se muere mi papá? ¿Y si se mueren mis hermanos? ¿Y si se muere fulanito? O sea, todo lo que tenga que ver con muerte está en una crisis de ansiedad terrible, pensando en que alguien se va a morir o que esa persona se va a morir y que qué va a pasar con las deudas, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con lo otro. O sea, deja de disfrutar el día a día, deja de disfrutar la realidad, el tiempo, el momento, el presente, deja de disfrutar todo por estar pensando en la muerte, en los muertos. Le da miedo a los cementerios. Bueno, en realidad hay cementerios que dan temor no por los muertos, sino por los vivos, porque son lugares donde van y se esconde gente de mala voluntad, ¿no? Entonces ya se convierte en un lugar de alta peligrosidad, pero no tiene nada que ver con los muertos, sino que se tiene que ver con los vivos, ¿no? Pero bien, cuando hablamos de la necrofobia, estamos hablando entonces de esta fobia que es a los muertos, a la muerte, a los muertos. O sea, que te aparezcan fantasmas, que el fulanito que se murió aparezca como fantasma, que aparezca que, pues, alguna persona, alguien que vivía en esa casa anteriormente, más cuando son casas antiguas, que escuchan ruidos y todo eso, y si es las almas en pena que andan para allá y para acá, y, o sea, es una situación bastante caótica, ¿no? Y el problema es que esto va asociado, fíjate cómo son las cosas. Hemos venido observando que algunas fobias están asociadas a diferentes situaciones. En este caso, estamos hablando de una fobia que está asociada a la paranoia, a un trastorno de personalidad paranoide, ¿sí? De trastorno de personalidad paranoide, y puede estar relacionada también al trastorno de personalidad esquizoide. Es decir, es una situación bastante complicada, ¿no? Bastante complicada, porque el hecho de estar pensando, ¿y a qué hora va a suceder esto? Imagínate si me muero, imagínate si se muere alguien, si se muere mi papá, si se muere mi mamá, y qué va a pasar, y si se muere, y está pensando en que si se muere, y que se va a pasar esto, y que se va a pasar lo otro, ¿sí? Entonces, es una situación bastante complicada. Ahora, por otra parte, se puede complementar con el trastorno esquizoide por el hecho de que va a pensar en seres del más allá, que en fantasma, y que si regresa fulanito, y que se regresa sutanito, y que le quedé debiendo, o que me odiaba, no sé, que espíritus que andan vagando por los aires, que las almas en pena, que esto, que... O sea, es una situación bien complicada. Ahora, este otro trastorno del que te estoy mencionando, no solo le va a hacer suponer, sino que puede llegar el momento en que puede ver algunas cosas. No es que exista aquello, sino que es
el mismo trastorno de personalidad el que lo puede hacer que viva esa realidad que en realidad no es. O sea, que no es una realidad, es algo que solamente está en su mente. No, es un trastorno delirante. De hecho, los dos trastornos son trastornos, pertenecen al grupo de trastornos delirantes. Entonces, hay que tener mucho en cuenta lo que es la necrofobia, porque la necrofobia también pues es un trastorno que es bastante, pues, ¿qué te digo? Bastante complejo, bastante común. Hay un porcentaje muy alto en el que hay muchas personas que tienen ese problema, esa fobia a las cosas que son de los muertos. ¿Sí? Los muertos y todo lo que tenga que ver con los muertos, que si tocó esto, que si era la ropa que usaba, que si no se le celebra, que cuando murió y fechas específicas, y está bien relacionado a lo que es la superstición, a la superchería. O sea, es una situación bastante compleja, ¿no? Pero que vamos a quizás hacer un capítulo especial solo de esto. Por lo menos ya te doy la idea general de lo que es la necrofobia. Pero bien, vámonos a la hipocondria, a los hipocondriacos. Seguramente has escuchado el término hipocondriaco. Es que esta persona es hipocondriaca. ¿Qué significa eso de hipocondriaco? Es una fobia bastante peligrosa. O sea, si tú observas que hay fobias que no son tan peligrosas como otras, eh, por ejemplo, lo que es esta fobia, la hipocondria, una persona hipocondriaca está en una situación bastante delicada. Mucho más que que el miedo a las arañas, que el miedo a eso, que el miedo a lo otro. Sí, la necrofobia también es bastante delicada, porque ya se tratan de trastornos delirantes. Ahora, este trastorno en realidad el que estamos mencionando es, la verdad, bastante complicado porque se trata de una obsesión de sentirse enfermo. Es una obsesión de sentirse enfermo, ¿no? Es como una necesidad de sentirse enfermo. Y como de buscar, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué enfermedad tengo? ¿Qué enfermedad tengo? Van del médico. Sí, hay personas que van a cada momento, y más cuando comienza a experimentar estas crisis de ansiedad, y es bien, pero bien importante eh, analizar esta situación, porque la crisis de ansiedad es progresiva. Entre más la dejas pasar, es más complicada, porque se puede convertir en paranoia, y a convertir en paranoia es bastante complicada. Bien. Ahora, observa esta situación. Fobia es una fobia peligrosa porque se puede convertir en una opción. De hecho, es una obsesión por sentirse enfermo, por pensar en y si tengo esto y si tengo lo otro. Se siente un miedo irracional a padecer enfermedades. Fíjate, lo que sucede es que comienza a pensar el individuo, ¿y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y si tengo, dice, ¿y qué tal? ¿Y si tengo cáncer? ¿Y si tengo cáncer? ¿Y qué tal? ¿Y si tengo tal enfermedad? ¿Y qué pasa si tengo tal otra enfermedad? ¿Y qué sucede si tengo esta enfermedad? ¿Y qué sucede si pasa esto otro? Y está pensando en que qué sucede si tiene tal enfermedad y qué sucede si tiene esta otra enfermedad. Imagínate, fíjate cómo sucede esto. Fíjate cómo sucede esto. Si una persona, si una persona le cuenta, fíjate que yo tengo tales síntomas y me dijeron que tengo tal enfermedad, esa persona comienza a experimentar los mismos síntomas que le han platicado y se siente igual. ¿Sí? Sucedió con el COVID, sucedió con el COVID en la cuarentena estricta. Muchas personas iban para el hospital y decían, yo siento que no respiro, me falta la respiración, tengo taquicardia, estoy cansado, tengo calentura. Y cuando les hacían la prueba de COVID,
salía negativo. Hipocondríaco. Sí, es una fobia a estar enfermo. Es un miedo a estar enfermo. Pero se siente con tanto miedo a estar enfermo que al final termina experimentando los mismos síntomas de cualquier enfermedad. Mira, puede desarrollar cáncer. O sea, una persona que, que no padece, que es sana, completamente sana, puede estar yendo donde el médico a cada rato, donde el médico, pasando consulta aquí, que le estén haciendo exámenes, porque está presentando todos los síntomas, todo el cuadro de una enfermedad en particular, sin tenerla. O sea, una persona puede estar presentando la sintomatología de cáncer sin tener cáncer, de diabético sin tener diabetes. Puede estar presentando todo el cuadro, todos los síntomas de cualquier enfermedad, de COVID, de tuberculosis, de cualquier cosa. Simplemente porque tiene tanta energía negativa concentrada en no quiero tener tal cosa que lo termina desarrollando. Ahora, al final, esto sí le puede ocasionar la enfermedad que está pensando. En alguna oportunidad, en algún estudio científico, leí un poco acerca de esto, de algunos pacientes que desarrollaron cáncer por pensar que tenían cáncer. Unos desarrollaron cáncer de mama, otros desarrollaron cáncer de la matriz, porque vamos a ir observando que este tipo de patrón se va manifestando más fuerte en la mujer que en el hombre. Para que observas tú cómo es esta realidad de esta fobia, ¿no? Es una fobia que va causando pues, muchos problemas. Y es ahí donde debemos de identificar, fíjate, dice, las personas hipocondríacas lleva al extremo cualquier cambio interno o externo en su cuerpo, es decir, cualquier cosa que pasa, por ejemplo, tiene gripe y dice tengo COVID. O sea, tiene gripe y dice tengo COVID. Le duele la espalda, dice tengo insuficiencia renal. No sé, pasa mucho de que alguien va al médico, le hacen un chequeo, le hacen un examen de orina, tiene infección en vías urinarias, pero dice, es que estoy enfermo de los riñones. O sea, llevando al extremo. O dice, es que me estoy muriendo y me estoy muriendo y me estoy muriendo. Y se hunden en depresión y se hunden en la enfermedad porque según ellos están muriendo y los diagnósticos y los exámenes diciendo todo lo contrario, pero esa persona está pensando que está gravemente enferma. Es una fobia a estar enfermo, pero al final lo más irónico es que al final termina desarrollando aquella enfermedad. Esa enfermedad o muchas más. Para este tipo de fobias es necesario realizar, pues terapias bastante puntuales. Se necesitan terapias de PNL, bueno, hay diferentes tratamientos, ¿no? Pero se necesita terapia de PNL, como también terapia de meditación guiada o terapia de hipnosis, porque es una de las fobias más peligrosas. Es sentirse enfermo sin estar enfermo. Si está enfermo se siente grave, se siente que ya se muere. Es un círculo vicioso, es una preocupación constante que se alimenta en la mente y se alimenta con el miedo. Al final una persona hipocondríaca no disfruta la vida, no vive bien su familia, se puede gastar todo el dinero que tenga y ese problema no es de problema de salud física, sino que es problema de salud mental. Ahora,
tanto la crisis de ansiedad como esta fobia focalizada de la fobia que estamos hablando de este concepto o de esta realidad. O sea, una persona hipocondríaca puede desarrollar esquizofrenia. Igual, o sea, una persona ansiosa va encaminada a la esquizofrenia. Entonces, es ahí donde se debe de ir tomando muy en cuenta todos estos aspectos y determinar si se tiene o no una fobia. Ahora, en los próximos capítulos vamos a hablar un poquito de lo que es los tratamientos de la psicoterapia, estos tratamientos que puede dar la psicoterapia para aliviar pues la agorafobia. Vamos a observar cómo lidiar con la agorafobia. Vamos a ver también los tratamientos de la psicoterapia, las alternativas que ofrece la psicoterapia con lo que es la fobia social. También vamos a analizar las fobias, en este caso específicas, y nos vamos a concentrar en la necrofobia y la hipocondria, para que de esta manera o a través de este tipo de terapia podamos tener ese manejo afectivo, porque a la larga, déjame decirte que a la larga, este curso es no solo para identificar, o sea, porque a mí no me sirve de nada traerte hasta aquí, después de los otros capítulos que hemos visto, traerte hasta aquí y decirte, ¿sabes qué? Ese es tu problema. Y nos quedamos ahí solo diciéndote, ese es tu problema. No, lo importante es que te digan, mira, ¿sabes qué? Hay un problema, pero están estas alternativas. Por ejemplo, la psicoterapia te ofrece esto. ¿Sí? La psicoterapia te ofrece esto. La PNL te ofrece esto. Y la hipnosis te ofrece esto. ¿Sí? Que al final se cumple el objetivo del curso, que es este manejo afectivo de las fobias. Es decir, que al final del curso tú digas, ok, sí sé cuáles son las fobias, hoy sé identificar cuáles son las fobias y identificar si tienes una fobia en específico y buscar con la información, con las herramientas que te daré, pues específicamente saber cuáles son los métodos, si vas a ocupar un métodos de la psicoterapia o si vas a utilizar los métodos que nosotros estamos ofreciendo. En este caso nosotros estamos ofreciendo lo que es terapia con PNL, terapias de meditación guiada y terapias de hipnosis, que son de las que vamos a hablar en los próximos capítulos, es decir, en la segunda parte del curso. Nos miramos entonces en la segunda parte del curso. Hasta este momento les agradezco por haber estado en la primera parte. Les invito para que estén en la segunda parte y continuemos aprendiendo de esto que es de suma importancia. Entonces nos veremos en el siguiente capítulo.